de su sector y los aprendizajes obtenidos a lo largo de su desarrollo profesional y empresarial. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Me siento feliz de estar aquí. Hacía muchos años no venía a este colegio y tengo muy bonitos recuerdos. Los veo a ustedes ahí sentados y me acuerdo de mi paso por este bachillerato tan lindo. Bueno, hablando de mi emprendimiento, lo primero es que desde que estaba en el colegio ya se empezaban a ver un poco los rasgos de lo que quería hacer, emprendedor. De pronto es algo con lo que nací, porque mis padres, ellos cada uno tenían su propio negocio y desde muy niña me gustaba tanto servir a los demás como ganarme mi propio dinero. Entonces, cuando estaba aquí, ya se empezaron a ver un poco esos rasgos de los dones que tenía, porque como en el caso mío, todos ustedes también tienen dones. Y aquí con mis compañeras pude hacer como mis primeros pinitos en el mundo de la belleza. Me gustaba arreglarlas, maquillarlas. Me gustaba cuando iban a mi casa hacerles faciales, mascarillas. Y ellas les gustaba que yo las arreglaba. Yo realmente no tenía ni idea de esto, pero llegó un punto en 11 donde me empecé a sentir, obviamente, creo que como la mayoría de ustedes, presionada. ¿Por qué? Porque es un gran paso, en el caso de ustedes, el que van a dar, y no saber exactamente para qué era buena o cuál era la carrera que debía estudiar. No defraudar a mis papás, no hacerles gastar su dinero, y aunque sabía que me gustaba mucho el mundo de la belleza, no tenía claridad. Y aquí va un punto importante que les quiero compartir. Gracias a mi mamá, ella me lleva a un test psicológico y allí me salen diferentes carreras que eran afín con lo que me gustaba y lo que se me facilitaba. Ya eso me abrió muchísimo las puertas, ya tenía más claridad, eran casi 3 carreras y opté por la estética. Cuando decido estudiar estética, obviamente no era fácil. Me gradué a los 17 años. En esta ciudad no había ningún instituto, esa carrera casi no se escuchaba, así que bueno, por un angelito que Dios me puso, empecé a estudiar en Cali y cuando llegué a ese espacio, a ese instituto, sentí que era lo que definitivamente quería hacer y a lo que quería dedicarme de por vida. Este camino no ha sido fácil, pero yo tenía la convicción y desde que entré a estudiar sabía que lo que quería era tener mi propio negocio. Nunca hubo un plan B y nunca hubo un plan C, es decir, yo iba a ser la dueña de mi propio negocio, iba a crear mi negocio, como en el camino iba viendo cómo lo iba a hacer. Pero no había opción que tal vez quisiera trabajarle a alguien más, no. No lo digo porque sea algo malo, no, para nada, pero no era lo que yo quería hacer. Así que empecé con muchas ilusiones a estudiar y cuando ya llevaba adelantada parte de mi carrera, empecé a trabajar. ¿Cómo empiezo a trabajar? No tenía absolutamente nada, tenía las ganas de hacer las cosas bien y tenía toda mi pasión. Y empecé haciendo depilación con cera en mi propio cuarto, en mi cama. No tenía una camilla, no tenía nada, pero así lo decidí y empecé. Ya a raíz de eso, cuando me gradúo, encuentro un espacio, un consultorio que me alquilan y obviamente pues era un reto. Yo tenía 19 años, estamos hablando de una época donde para el gremio de las esteticistas era bastante complicado porque habían pocas aquí en Buga, pero yo era la más joven. Habían esteticistas que tenían 30 años de trayectoria comparada conmigo que solo tenía unos meses. Tenía mi diploma, tenía las ganas, pero no tenía la experiencia todavía. Entonces, abrirme paso fue bastante complicado. Les estoy hablando que fue hace más o menos 20 años. En esa época no habían redes sociales.
En esa época todo era muy complicado, ustedes ahora tienen muchas cosas a su favor, entonces hacerse ver, visualizarse, atraer clientes era complicadísimo, había que hacer pautas en radio, en periódicos, era costosísimo. ¿Cuál fue, digamos, que lo que a mí me diferenció desde el comienzo? Creo que la forma de hacer mi trabajo con pasión. Obviamente cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos un negocio, esperamos una retribución económica, obviamente que sí, pero que no sea siempre la única causa ni la razón de hacer las cosas, sino utilizar esos dones que todos tenemos para ponerlos al servicio de los demás, haciendo las cosas con excelencia. Si lo hacemos así, va a ser garantizado que vamos a tener éxito, porque es una contribución que nosotros vamos a hacer al mundo. ¿A través de qué? De los dones y los talentos. Empiezo a trabajar, el primer año fue supremamente duro, nadie me conocía, me cuestionaban mucho el hecho de que yo tenía 19 años, que no tenía experiencia, pero poco a poco, con mi profesionalismo y mi seriedad, a pesar de que era muy joven, empiezo a ganar clientes. Estos clientes se fueron fidelizando, fueron llegando voz a voz, unos recomendaban a otros, hasta que obviamente ya mi negocio fue despegando, ya había confianza porque ya había podido demostrar los resultados a través de mis tratamientos, de mis servicios. Yo la verdad empecé con muy pocos recursos porque no tenía, obviamente el tema de la estética es algo que requiere bastante inversión y yo pues tenía la mínima, tenía una camilla, mis papás me ayudaron con algunos productos y solo tenía un equipo de facial muy básico y eso era todo. Así que a mi corta edad, creo que a mis 20 años ya empecé en el mundo de los bancos, empezaron a conocerme, empezaron a hacerme créditos y poco a poco fui creciendo porque ya pude comprar más equipos. No fue fácil, fue a través de créditos con muchísimo esfuerzo. En esa época los equipos estéticos eran supremamente costosos, entonces, bueno, fue difícil, pero allí estuve en ese espacio por 6 años. Ya llegó un momento donde tomé la decisión de irme a otro local más grande, poner adicional un servicio de uñas, y esto pues fue una jugada muy estratégica porque me ayudó a conseguir muchísimos más clientes. Allí estuve en ese espacio 5 años, llegaron muchos clientes más, obviamente siempre han habido retos, siempre han habido momentos difíciles, he tenido que pasar a lo largo de estos 21 años por temas difíciles de país en cuanto a economía, pero bueno, cuando ya cumplo allí casi 5 años en este espacio, gracias a mi crecimiento, porque pude tener ya una cartera más grande de clientes, ya yo tenía obviamente una experiencia que me respaldaba de casi 10 años o más, entonces pude cumplir mi sueño. ¿Cuál era mi sueño? Cuando yo empecé a estudiar estética, yo me visualizaba siendo dueña de mi propio negocio, no solo de lo que hubiera allá adentro, sino del local también. Entonces me visualicé que no iba a querer estar todo el tiempo pagando alquiler y que iba en un plazo corto a tener un espacio propio, a ser dueña de mi propio local. Cuando cumplo 30 años puedo cumplir ese sueño de ser dueña de mi propio local. Me paso allí a estrenar, obviamente era un espacio muy lindo, pensado, diseñado para mis necesidades y las necesidades de mis pacientes, y en ese proceso ya llevo con mi local propio casi 10 años o un poco más. ¿Qué les puedo decir? Retos, como les decía ahora, siempre hay retos. Si ustedes van a ser empleados o colaboradores en alguna empresa, ustedes allí van a encontrar retos. Pero si ustedes deciden ser emprendedores, obviamente que esos retos pueden ser un poquito mayores. Pero lo bonito de emprender es que te hace crecer como persona, te hace literal saber de qué estás hecho,
si estás hecho de madera fina, porque llegan momentos difíciles, pero esos momentos van a hacer que tú internamente empieces a fortalecerte. Tu crecimiento personal va a ser muchísimo más grande tal vez que si tú estás como colaborador en algún ciclo, porque tú eres el jefe, tú eres el que dirige ese barco, y si tú te caes, pues todo se va al piso, porque cuando nosotros emprendemos o tenemos un negocio, nosotros somos el negocio, ese negocio tiene nuestro ADN, así que cuando llegaban los momentos difíciles, para mí no era opción, llegó la pandemia, obviamente todos tuvimos que cerrar, pero para mí no era opción terminar con mi negocio, porque como les digo, nunca me he visualizado trabajando para alguien más. No quiere decir que sea malo, simplemente que no era algo que quería. ¿Por qué? Porque tal vez sí, tengo como ese ADN de emprendedora. A lo largo de este proceso paralelo he tenido otros emprendimientos. O sea, aquí donde ustedes me ven, yo he vendido desde mangos, sacos, relojes, lociones, catálogos, he tenido puestos de comidas rápidas y ahora mismo tengo un nuevo emprendimiento, es un Airbnb. Entonces, ¿por qué yo digo que soy emprendedora? Porque es que emprendedor o emprendedora es estar constantemente emprendiendo, y eso es algo que a mí me encanta, porque me gusta hacer cosas nuevas, me gusta innovar y me gusta retarme, no me gusta quedarme en la zona cómoda porque me aburre, sencillamente eso me aburre, y así yo puedo demostrarme a mí misma mis capacidades, de que estoy hecha, y al final me parece que lo más importante de todo esto, como les digo, no es cuánta plata me voy a hacer, porque cuando uno tiene la edad que ustedes tienen, y obviamente influenciado por las redes sociales y tantas cosas, pues uno dice, no, pongamos un negocio que dé plata, pero entonces resulta que tú pones un negocio de empanadas, por ejemplo, porque ves al vecino que le fue súper, y tú lo pones y te va mal. ¿Pero por qué? Si las empanadas o las salchipapas son las que están dando. ¿Por qué? Porque tal vez tú lo que pusiste primero fue el factor dinero, pero nunca te pusiste a pensar en que eres bueno. ¿Y cómo ustedes pueden saber en qué son buenos? Es muy fácil. Yo sé que si ustedes se hacen estas preguntas, ustedes aquí mismo, los que no saben en qué son buenos, lo van a saber. Fíjense en lo que les dicen sus amigos, su familia. Por ejemplo, fulanita, tú eres buena dando consejos, es que eres súper empática. O otra que te diga, que les diga, Perencejito, vos, o sea, sos buenísimo, no sé, dibujando. Otra haciendo tortas, otra, no sé, maquillando, es que maquillar divino. Ustedes, sí, 5 personas en la vida, ustedes les han dicho lo mismo, en qué son buenos, entonces ustedes escuchen, porque las otras personas son las que tal vez siempre ven en uno lo que uno no ve. Entonces, el camino de emprender, de tener su propio negocio, claro que es posible. Yo actualmente tengo 41 años. Cuando estaba sacando estas diapositivas, la verdad me sentí muy feliz y agradecida por el camino que llevo, porque es que empecé siendo una niña a mis 19. Y lo más hermoso de este camino para mí ha sido, no, vuelvo y les repito, lo económico importa, pero para mí no ha sido lo número uno. Para mí ha sido impactar. ¿Qué dejo en la vida de mis pacientes? ¿Qué dejo en la vida de mis clientes? Que venga un cliente y al final de la cita sencillamente me diga, Angie, me siento renovada, me siento renovada. Esta conversación, lo que me hiciste, este tratamiento facial, esta limpieza, no sé qué pasó, pero me siento diferente. Y cuando te vean en la calle, que pasen los años, te recuerden con tanto cariño, te puedan recomendar con sus familias, con sus amigos. Entonces a la final eso va a ser algo
muy bonito porque tú ya miras atrás y tú has construido muchísimas cosas hermosas. Vas a construir una familia, muy probablemente con esos clientes que vas a tener. Y si tú siempre, ustedes siempre le ponen el corazón a lo que hagan, les va a ir bien. Porque nosotros a este mundo primero vinimos a servir. ¿Cómo vamos a servir? A través de nuestros dones y nuestros talentos. Y obviamente eso va a ser remunerado. Vamos a recibir una remuneración económica. Pero por encima de todo, ser buenos seres humanos. Ser buenos seres humanos porque tú te puedes llenar los bolsillos, pero si tú eres una mala persona, ¿eso de qué sirve? Entonces puedes cumplir tus sueños a través de un emprendimiento. Puedes lograr muchísimas cosas, puedes darle bienestar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, crecer como persona, seguir capacitándote siempre y nunca, nunca, nunca permitan que la mediocridad llegue a sus vidas o llegue a sus negocios. Sean excelentes. Y si hay 30 que hagan lo mismo en su ciudad, ustedes van a hacer la diferencia. ¿Cómo? Haciendo las cosas con excelencia. Porque a eso estamos llamados, a ser excelentes. La excelencia en nuestro trabajo es lo que nos va a diferenciar entre tantas cantidades de personas que tengan los mismos negocios. Y no piensen que porque ustedes van a poner, no sé, una peluquería, un servicio de uñas o lo que sea, venta celulares, que hay mucha competencia. No, no es la competencia. Para todos en este mundo hay. Ustedes van a marcar la diferencia en la forma que hagan las cosas. Así que, bueno, mi mensaje es este. Espero que les haya servido. Espero que ya a partir de esto ustedes empiecen a hacerse esas preguntas de valor que les van a ayudar a llegar donde ustedes quieren. Porque cuando ustedes hacen las cosas con amor y les apasiona su profesión y lo que ustedes hacen, sus negocios, cuando a ustedes les apasiona, eso se va a diferenciar. Esa pasión los va a hacer llegar muy, muy, muy lejos. Los bendigo, espero que les vaya muy bien en esta nueva etapa, en su nueva vida, y que sean de inspiración para muchas personas allá afuera. Y bueno, ustedes dentro de muy pronto van a estar aquí también parados contando su historia. Eso espero. Buenas tardes. Agradecemos a Angie Bermúdez por su participación. Abrimos ahora un breve espacio para preguntas. Misma dinámica que hicimos antes y serían algunas de las preguntas